adicional sobre la necesidad de un sistema de pensiones público que tenga al centro la dignidad humana, el respeto por los ahorros de las personas cotizantes y el bienestar del pueblo por encima del lucro de las empresas privadas, del Fondo Monetario Internacional y el manoseo de un gobierno inconstitucional que utiliza los fondos públicos sin dar cuenta de nada. Así que pues nosotros hacemos la invitación al pueblo salvadoreño a que acompañe esta propuesta que tiene como objetivo, como decíamos, el centro, la dignidad humana y la integridad del sistema de pensiones. Le voy a dejar el espacio a nuestro compañero César Villalona para que pueda iniciar la exposición de la propuesta. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias, Frank. Bueno, vamos a hacer una presentación de la propuesta. Tiene un poco más de detalle de cómo se expuso en la rueda de prensa. Entonces, lo primero es, si hay que hacer una reforma de pensión, es porque hay problemas en el sistema, ¿verdad? Que si todo estuviera bien, no habría que reformar nada. Pero generalmente se habla de un problema. Generalmente, no todo el mundo, pero generalmente se habla de un problema, que es el problema de la deuda del Estado con el sistema. Nosotros no partimos de ese problema como el principal. El principal problema es de carácter humano, y lo dividimos en dos. La baja cobertura y las bajas pensiones. Y está otro problema que es el financiero. Ok. ¿Por qué consideramos que es un problema humano? Porque la mayoría de la población, ya lo dijimos, no cotiza al sistema de pensión. Nosotros tenemos una población económicamente activa que supera un poco los 3 millones de personas, más o menos. Depende del dato que agarremos, del censo, de la encuesta de hogares. Y de esa población está cotizando más o menos un 27%. ¿Qué es la población económicamente activa? Esa es la población que va de 16 a 60 años. De 16 a 60 años. Y o tiene empleo o está buscando empleo. Porque hay una franja de esa población de 16 a 60 que puede tener 40, 35, pero que no busca empleo. Por ejemplo, las personas que están presas o una condena de 30 años no son parte de la población económicamente activa, aunque están en esa edad. Entonces hay que excluir a ese sector y nos queda el sector de la PEA. Toda la PEA debería estar trabajando. Eso sería lo ideal, que todo el que pertenece a la PEA trabaje, tenga un empleo. Entonces, resulta que aquí 27% es el que cotiza a 2 AFP. Estoy excluyendo en este tema a los militares. ¿Está bien? Porque hay otro sistema de los militares, pero no es lo que estamos incluyendo aquí. Eso es muy exclusivo, que tienen pensiones de lujo y trabajan hasta los 50 años. A eso les va demasiado bien. Es el resto de la población aquí, que es la mayoría. Bien, cotiza 27 de 100. No hay que confundir afiliado con cotizante. Muchas veces escuchamos la población afiliada a las AFP. No, desde que una persona saque el DUI, la afilian a una AFP. Los que están afiliados son más de 3 millones. Hay una diferencia. Yo, por ejemplo, puedo estar afiliado a una AFP, pero no estar cotizando. Si no tengo empleo, ¿qué voy a estar cotizando? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es la cotización, no el afiliado. Ok, que andan por... No está fácil dar con ese dato, porque resulta que aquí la información está reservada desde el 23. No sé si ustedes lo sabían. Aquí se declaró la información esta información reservada. Y cuando yo veo los boletines previsionales que da la Superintendencia del Sistema Financiero, el más reciente es de abril del 23. De manera que para dar con una serie de datos nos tenemos que convertir en policías económicos, así como agentes de seguridad. Agentes de seguridad para hurgar de dónde sacar información. Pero más o menos nos ayudan algunas pistas, viendo cómo evoluciona la cotización. Aquí están cotizando 900 y pico, 1000 y pico de personas.
más o menos. No quiero dar el dato exacto. Ok, pero hay un problema aquí. Y es que se van a cotizar 10, se van a jubilar 10. Ya lo dijimos, no lo vamos a profundizar. De manera que está excluido el 90%. Por ejemplo, en el campo, solo el 7% cotiza la seguridad social de la población del campo. Una persona que corta café o que corta caña no está cotizando ni para el Seguro Social ni para el INPE. Una persona que tiene una parcelita de maíz está excluida del sistema. Trabajan en los hogares 150,000 mujeres. Están como empleadas domésticas. ¿Cuántas están cotizando? No llegan ni a 1,000. Y aparecen como población empleada. Y en la calle, ahí en la calle están vendiendo. Ustedes salen a la calle y encuentran gente vendiendo. Toda esa persona aparece como ocupada. Son más de 700,000, pero son del sector informal. Ok, entonces esa gente está excluida. Primer problema. Segundo, las bajas pensiones. Ok, la pensión por vejez está en 3.4. Y alrededor del 60% de las personas pensionadas reciben la mínima. Alrededor del 60%. Y en el año 2024, miren la pensión promedio de vejez. La promedio, $405. Hay gente que tiene mejor pensión y hay gente que tiene peor pensión. Pero este es el promedio. Para hombres y para mujeres, 373. El costo de la vida en diciembre del 25 es $503 en el área urbana. De manera que ninguna pensión cubre el costo de la vida. La palabra costo de la vida es la canasta básica ampliada. Es decir, alimentos, el ingreso que se necesita para cubrir los alimentos, pagar la vivienda, vestuario y servicios básicos. Salud, educación, agua, transporte, energía. Ok. No sé si hacemos un altito. Parece que se están... Estamos colocando sí. más 100 porque Está viniendo más gente. Yo digo para enloquecer. Sí. Muy bien, entonces estamos hablando, esta pensión que estoy poniendo ahí, promedio, es la pensión de vejez, que es la más alta. Si una persona que tiene esa pensión fallece, entra la pensión de viudez, y es el 60% de esa. Y si esa persona fallece y depende de esa persona, una persona adulta mayor, digamos, yo muero y de mí depende mi papá, que tiene 90, a él le dan una pensión, pero no la que yo tengo, le dan el 80%. Y si es mi mamá y mi papá, le dan 40 cada uno, o sea que son más chiquitas. Y la de invalidez total está en la mínima, y la de invalidez parcial es el 70% de esa. De manera que esta es la mejor, y está en 4.8 para hombres, y está en 3.73 para mujeres, el promedio. Ok, ahora, brevemente, ¿por qué son tan chiquitas las pensiones? Y son chiquitas por varias razones. Nosotros tenemos un país de bajo salario. Eso es evidente. Si los salarios son bajos, difícilmente las pensiones podrán ser muy buenas. Pero no es solo eso. No es solo eso. Hay una historia larguísima detrás de esta pensión baja. Cuando surgieron las AFP en el 98, le dijeron modificaron la forma de cálculo de la pensión. Antes, cuando usted se pensionaba, le calculaban el salario promedio de los últimos 3 años. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tenga $1,000 de salario, es un salario bueno, y me jubilo. Me calculan la pensión. Me sacan el salario promedio de los últimos 3 años. Digamos que de 900, porque tenía 800, 900 y 1,000. Promedio, 900. Ok. 800, 900 y 1,000. De eso me daban más o menos 70. Y si había trabajado más de 30 años, me podía salir mejor. De manera que yo reemplazaba un salario de 1,000 por una pensión de 700, 680, 750, podía reemplazarla.
Cuando surgieron las AFP modificaron el cálculo. Ahora es el salario promedio de los últimos 10 años. Por lo tanto es más chiquito. No es lo mismo el de los últimos 3. El de los últimos 3 puede ser el último. O sea que si yo gano $1,000 y tengo 3 años, es sobre 1,000 que me van a calcular la pensión. Y me dan un 70. Sustituyo 1,000 por 700. Pero si me calculan el promedio de 10 años y me da 500 y me van a dar un 45, entonces la pensión son 230. Eso tiene que ver con la baja pensión. No es solo un problema de salario. Y a la gente joven de menos de 36 años que se está jubilando ahora, a esa le dicen, mire, usted tiene ahí $400,000, divídalo entre 250. Yo creo que no llega ni a 200. Luego súbale un 30 a eso. Entonces sube de 200 a ¿cuánto? 230, 260. Y luego le calculan un rendimiento y le llega como a 280. Y como a la mínima está en 3.4, el gobierno pone todavía para completar. De manera que la forma de cálculo que se hizo a partir de la reforma del 96, que entró en vigencia en el 98, afectó la pensión. Y también los rendimientos. Ya daba Fran el dato. En el año 2000, el dinero de ustedes, si ustedes están cotizando en una AFP, ese dinero lo prestaban a 13%. Vino la dolarización en el 2001 y la tasa de interés cayó. Y para el 2006 estaba en 6%. Luego vino el fideicomiso, que las AFP presten, pusieron una fórmula, 5.75, la LIBOR más 0.75, estaba en 6, cayó a 3. Hoy anda como en 5 y algo, pero es mentira, el dinero de ustedes lo tiene el gobierno y el gobierno no está pagando. Ya yo calculé los rendimientos del año pasado, los rendimientos. Ustedes cotizaron por 1.400 millones y el dinero de ustedes, digo lo que están cotizando, las que están cotizando, subió en 21 millones, esos fueron los rendimientos. Porque el Estado debió pagar 700 millones y no lo pagó. Entonces, aquí no terminaríamos con este tema, pero a lo que voy es que aquí hay una historia detrás de este mal baja pensión. La cobertura tiene que ver con el mercado laboral. En un país con tanta informalidad, es difícil que cotice la gente. No es imposible. Y también lo de la cobertura tiene que ver con que los fondos de pensiones, imagínense, son 16,000 millones de dólares. Al 24, si eso estuviera invertido en sistemas de riego, ¿qué les parece? Sistema de riego para levantar la agricultura, en proyectos de energía solar, sería interesante. No está utilizado para eso. Ahí se generaría empleo y se ampliaría la cobertura. Los bancos están manejando 18,000 millones de dólares de depósito y los fondos de pensiones son 16,000. O sea, es una cantidad enorme de dinero y está prestada al gobierno. Y con eso le están pagando pensiones a personas jubiladas del sistema público, que ya no están laborando. Yo estoy de acuerdo con que se le pague esa pensión, está claro. Pero, ¿por qué sacarlo de los fondos de pensión que podrían invertirse para crear hospitales, para crear escuelas? ¿O es que no se necesitan hospitales? Unidades de salud. Entonces, si esos fondos se hubieran utilizado de otra manera, realmente tuviéramos una población cotizante mayor, porque hubiera más empleo formal en el país, más empleo formal, público y privado. De manera que esto de la baja cotización no es solo por el mercado laboral, es por el mal uso de los fondos de pensión, que se vienen haciendo desde hace años. Ok, y lo otro es que las AFP se han ganado 500 millones, desde el 98 hasta el 2025. Nosotros tenemos la ganancia por año completa, la tenemos aquí, en un cuadro. Por año, 500 millones. Esos 500 millones invertidos en 28 años. En 28 años que han pasado. Fueran más de 3,000. Y las empresas de seguro se han ganado 400 millones. Porque agarran de la comisión, agarraban para la AFP y para el seguro. Y hasta el Estado mete la mano con la ganancia, con el impuesto sobre la ganancia que tienen las empresas de seguro y que tienen las AFP. Bueno, entonces claro, el lucro privado en esto afecta la inversión y el crecimiento del empleo formal, del desarrollo económico, el desarrollo social del país. Excúsenme que me extendí mucho en este tema, pero ya vamos a pasar a la propuesta.
La lámina sobre el diagnóstico es una, nada más. Y el otro problema que tenemos es este, que este es gravísimo, también es un problema humano este, porque si el gobierno no paga lo que debe, no habrá pensión para nadie. Entonces, ¿cómo está la situación financiera? Miren, este es el fondo, 16.000 millones. Ese dato no es real. Lo estoy dando porque es el último. Es un poco más alto, porque no incluye el año 2025. Pero no tenemos el dato del 2025. Este lo tuvimos porque salió el estudio actuarial. Si ustedes se meten en la página web de la Superintendencia del Sistema Financiero, no aparece. O sea, ese dato no es del Estado. Ese dato es de una empresa consultora a la que le pagaron dinero. Y quien tiene ese dato es el Fondo Monetario. Y nosotros, gracias a que se publicó el estudio actuarial, lo conocimos. Las personas que cotizan no tienen derecho a la información. El que tiene derecho a la información es el Fondo Monetario Internacional, que exigió el estudio actuarial y se publicó. Imagínense cómo están las cosas. Entonces son 16.000 millones. Pero, ¿cuánto debe el Estado de eso? 11.241. A eso súmenle, a esos 11.241 le pueden sumar ya 47 millones que agarraron en enero. No está publicado. No está publicado, pero están agarrando 47 millones por mes. Y le pueden sumar otros 47. Hoy estamos a 26 de febrero. Ya agarraron otros 47. O sea, le pueden subir casi 100 millones. Sigue creciendo. Y ese dinero el Estado lo agarra no para hacer hospitales. Ese dinero lo agarra el Estado para 3 compromisos. Pagarle pensión a 80.000 personas jubiladas del Seguro Social y del INPE, porque ya el INPE no existe. Y el Seguro Social lo que tiene son 800 y pico de cotizantes. Para pagarle la mínima al que se le acabó la pensión. Para darle el complemento a alguien que la salió por debajo de la mínima. Miren, si ustedes tienen un salario de $800 y se pensionan hoy, se jubilan, la pensión no le llega a 300. Por lo tanto, el Estado le da un complemento. De esos préstamos. Y para darle un complemento a un grupo que le dicen los optados, los que se pasaron de manera voluntaria a las AFP. Y cuando Paco Flores vio que la pensión le salió muy mal, por la forma de cálculo, dijo, démosle una ayudita. Vamos a dársela como si se hubiera quedado en el sistema público. ¿Cuánto le salió? 350. ¿Cuánto le hubiera salido? 700. Démosles entonces 450. Sí, 450. No, 700 menos 350, ¿cuánto me da? 350. Ok. Pero eso lo sacan primero vendiendo bono. Paco Flores vendiendo bono entre el 1 y el 4. Saca vendiendo bono entre el 4 y el 6. Y luego que las AFP lo presten a partir del 7. Ok. Entonces, a ese grupo le dieron una ayuda. Pero ustedes, los jóvenes, no entran ahí. Los que tenían menos de 36 años no tienen esa ayuda. Y luego llegó Saca y dijo, bueno, pero ¿cuánto es la pensión? 700. 350 del Estado y 350 de la AFP. Y cuando se acabe lo de la AFP, porque el fondo de la AFP se acaba en 12, 15 años. ¿Qué hacemos con él? Démosle los 700. Entonces todo lo pone el Estado. Esos son los acuerdos que llevaron a un endeudamiento público. Y hay que decirlo abiertamente, porque aquí a veces se habla de manera muy, no sé, a veces somos, el señor Bukele habla muy claramente, ataca y dice cualquier cosa. Pues nosotros tenemos que hablar claro. La privatización en la administración de los fondos de pensiones la aprobaron 3 partidos políticos, Arena, PCN y PDC. La reforma del 7 para pedirle prestado a las AFP la aprobaron 48 diputados y diputadas. No votaron los diputados del Frente ni de Cambio Democrático, que se llamaba Centro Democrático Unido. Aprobaron un endeudamiento con 48 votos, cuando eran 84 y tenía que ser 56, de manera que es inconstitucional. Y 2 diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad en ese momento, Héctor Dada y Sánchez Serén. Y la sala dijo, no es inconstitucional el endeudamiento con las AFP, aprobado por 48 diputados de 3 partidos. De Arena salió Gana, el partido donde se metió Bukele, ¿verdad?
para ser presidente, de manera que hay una responsabilidad en Ghana. Diputados de Ghana votaron por esto y también lo están apoyando el PCN y el PDC, de manera que el presidente está metido en un mundo político donde están los responsables de este desastre. Esto es lo que quiero decir, ¿está bien? Porque él politiza los temas, entonces nosotros también tenemos que decir las cosas claras, que no diga que fue el pasado. Él está vinculado a ese pasado, a ese pasado. Aquí el pasado no es aquello, nosotros estamos volviendo al pasado. Con este gobierno estamos volviendo al pasado, a la persecución política, etcétera. No me voy a salir del tema, pero quería dejar eso sentado. Este gobierno no representa el futuro, representa la vuelta a la década del 70, incluyendo el tema económico, el debilitamiento de lo público, etcétera. Ok, entonces, el Estado tiene esa deuda. Lo otro es que la cuenta individual de ustedes se acaba este año. Si no hay reforma y usted se jubila en diciembre, no hay dinero. Y la cuenta solidaria, la otra, se termina en el 29. Eso dice el estudio actuarial. ¿Verdad? Ok. Y el gobierno tiene que comenzar a pagar el año que viene. ¿Cuánto va a pagar el gobierno? Fíjense que nos costó dar con este dato. Con este dato, porque de nuevo hay que hacer muchísimas extrapolaciones, porque no te lo dicen. Ellos tenían que pagar 570 millones en el 2023, el Ministerio de Hacienda, por la deuda, ¿verdad? Porque se pedía prestado y se pagaba, se pedía prestado, con este gobierno ahora se pide prestado y no se paga. Este es otro agravante. No lo pagaron en el 23. En el 24 esa cifra ya subía, porque es sobre un acumulado mayor. Y en el 25 subía de nuevo. Y este año de nuevo sube. ¿Cuánto será en el 27? A mí me dio 700 millones. Hay un economista que me dice que no, que son 800. Ok, yo lo voy a dejar subestimado. Lo voy a dejar subestimado en mi cálculo. Pero puede ser que sean 800. Porque es... Ok, ¿de dónde va a sacar el gobierno ese dinero el año que viene? Con los ingresos del IVA, de la renta. ¿De dónde lo va a sacar? Y esa deuda hay que pagarla entre 30 y 50 años. No es que va a pagar en el 27 y se acabó. Todos los años tiene que comenzar a pagar intereses y amortización. En el 18, otros 700 y pico, si sigue pidiendo. En el 19, en el 29, ok, es un tremendo problema. ¿De dónde lo va a sacar? Nosotros sabemos que el Fondo Monetario le está diciendo que le suba 3 puntos al IVA. Esa información sí la tenemos. Tenemos amigos economistas que se han reunido con el fondo y nos pasan la información. Bukele no quiere subirle 3 puntos al IVA. Con eso resuelve ese pago. Incluso lo resuelve con 2 puntos. Con 2 puntos recauda como 650 millones. Pero si le sube 2 puntos al IVA, todo lo que compramos se encarece. No un producto. El IVA lo paga prácticamente todo. Segundo, una empresa cuando compre maquinaria y materia prima, paga IVA. De manera que le sube el costo. Le sube el costo. ¿Quién compra maquinaria? Una industria, el sector agropecuario, pero también un supermercado. En un supermercado hay maquinaria, ¿o no? Ahí hay computadoras, ahí hay freezer. En un banco hay maquinaria, hay computadora, hay bóveda. Todo eso se encarece porque tiene IVA. Por lo tanto, los productos suben por 2 razones. Por el impuesto y por el incremento de costo. Si Bukele toma esa decisión en este momento, tiene un problema electoral grave. Si la toma en este momento, ok. Y lo menciono a él porque esa decisión no se toma en el Congreso. En el Congreso se aplica. Ya sabemos, son operadores políticos. Ahí nadie tiene decisión. Ahí sencillamente le llega lo que hay que hacer. Estoy hablando de 57 diputados y diputadas. Ok, esto es un problema grave. Si lo solucionan con IVA, van a golpear al pueblo. Van a golpear al pueblo. Si lo otro es que le suba 1,5 puntos y recorte el subsidio
o quita el subsidio al gas, al agua, a la energía y al transporte. Lo resuelve. Se ahorra 400 millones por aquí y por aquí consigue de 350 a 400 y paga. Paga en el 27. Si vende bonos para pagar, paga en el 27, pero paga con deuda. Y en el 28, bono para pagar con deuda, para pagar. Pide 700 prestado, paga 700 y 400 son intereses. Entonces la deuda sube. No puede ser con bono, tiene que ser una fuente segura, permanente, porque si no se estrangula el Estado. Bien, entonces viene la propuesta del gobierno. La propuesta del gobierno va para el punto 3. Al gobierno no le importa el punto 1 ni el 2. El tema humano no está planteado aquí. Cobertura y pensión. Es el 3. Dicen que van a subir la edad de jubilación. No resuelve nada. Quedan 40 millones en las AFP. Nada más por año. Y el gobierno agarra 47 por mes. O sea que eso no. Pero vamos a aplicar la nuestra. ¿Qué proponemos nosotros? Primero, eliminar las AFP. Es lo primero. Hay que crear un sistema público de pensión. Nosotros somos enemigos, bueno, creo, la mayoría de los que estamos aquí o todos, nosotros no somos neoliberales. Los neoliberales son los que plantean debilitar la esfera pública. El neoliberalismo es una doctrina económica, algunos le llaman modelo, pero es una doctrina que plantea que los problemas de un país se deben a la intervención del Estado. Por lo tanto, la solución de los problemas económicos es debilitar al Estado. El Estado no debe tener empresa porque es ineficiente, entonces se privatiza. Arena privatizó 28. 28, Bukele lleva como 3. Más o menos, creo que la lotería, llevan varias y ya están metidos en lo de la salud. Y vienen otras cosas. Ok. Como nosotros no creemos en eso, en el debilitamiento de la esfera pública, lo que creemos es que hay que crear un sistema público de pensión. En la mayoría de los países del mundo, el sistema de pensión es público. Público en Europa, en Canadá, etcétera. Los países que tienen niveles de vida mucho más elevados. No queremos AFP. Entonces, hay una institución pública que ya existe, que fue creada con la ley que entró en vigencia en el 23. Se llama Instituto Salvadoreño de Pensión. Bueno, se puede proponer que sea otra institución. No sé para qué, porque ya hay una. Ya está una. Hay quienes dicen un banco de los trabajadores, la trabajadora. También no estaría mal la idea de una cooperativa, un banco cooperativo. Pero eliminar el lucro privado. Si ustedes quieren administrar su fondo, digo yo a ustedes porque yo no estoy cotizando, pero quienes cotizan pueden administrarlo con un banco propio. Ok. Que sea solidario, no de cuenta individual. Que no sea de cuenta individual. Volver a la idea vieja. Esto no es de principio, pero creemos que es mejor un sistema solidario. Y que garantice cobertura, pensión digna, vitalicia y sostenibilidad financiera. Que ataque los tres problemas, que los ataque. Eso no se resuelve en un año, pero comenzar a enfrentar este problema. Ok, entonces, a uno le llama la atención lo siguiente. Imagínense que yo le diga a un amigo mío, administrame $1,000. Quiero que me administren $1,000. Y él me dice, te voy a cobrar $5 por esos 1,000. Y el resto lo voy a prestar para que, pero me cobra 5. O me dice que me va a cobrar 20. Digamos que me va a cobrar 20 por esos 1,000. Y luego aparece otro amigo que me dice que me va a cobrar 5. ¿A cuál se lo doy? Al que me va a cobrar 5, no al que me va a cobrar 20. Y si una institución pública me dice, de esos 1,000 yo solo te cobro $3 para funcionar, pues se lo doy a la que me va a cobrar $3. Es elemental. La gente no debería cotizar en las AFP, porque las AFP le agarran dinero de usted y sacan ganancias. Y el Estado se lo puede administrar sin ganancia y sin pérdida.
sin ganancia y sin pérdida. Ya vamos a ver esos datos. ¿Cuál podría ser la comisión? Las AFP se han ganado 500 millones. Y si lo hubiera administrado el INPE en ese periodo, digamos el INPE, el Seguro Social como eran, o lo fundía, y solo sacaba el costo para pagar el salario de la gente que trabaja ahí, la energía, el agua, porque hay que pagar, es una oficina. Y solo saca el costo. Esos 500 millones fueran de los fondos. Esto es una estafa. El problema es que no hay cultura previsional. No tenemos cultura previsional. Es una estafa. Y la gente se pasó a la AFP con 6 promesas. Aquí se prometieron 6 cosas. Voy a aprovechar para decir esto. Se prometieron pensiones dignas. Si ustedes buscan la ley que le sirvió de base a la privatización de la administración de los fondos de 1996, ahí hay varias promesas y otra que la dijeron los políticos de la época. Primero, pensión digna, no hay. Segundo, ampliación de cobertura, no hay. Tercero, cuenta individual, usted va a tener una cuenta suya. Apelaron al individualismo. El neoliberalismo es eso. Este dinero es mío, esta parcela es mía, no cooperativa, porque la propiedad cooperativa es de todos. Yo quiero la parcelita mía. Entonces le dijeron ahí, usted va a tener un ahorro suyo, ya no es solidario, suyo, y va a tener alto rendimiento. Pues los rendimientos cayeron de 13 a casi 0 en este momento, porque el Estado no está pagando. Comenzaron a caer. ¿Y la cuenta individual existe? No, existe una cuenta individual y hay otra que es solidaria. ¿Es solo suya? No, la están utilizando para pagarle pensión a los jubilados del Seguro Social y del INPE, que son 80,000 según mi último dato. Y sí, todo, incluso este gobierno está agarrando para otras cosas, porque está agarrando más de lo que debe agarrar para los 3 compromisos que mencioné, o 4, digamos, con lo de la mínima que son 2. Se está agarrando dinero para otra cosa. Miren, el año pasado estaban agarrando 47 millones por mes y hubo un mes donde agarraron 105. ¿Saben cuál fue el mes? Donde adelantaron el aguinaldo. O sea que no lo agarraron para pensión. Nosotros le damos seguimiento. Esta mañana me metí yo a ver cuánto habían agarrado en enero. Y no está el dato. Ajá. El de energía eléctrica. Y les aseguro que con esta quincena que pagaron, ya vamos a ver el dato de enero. Les aseguro que está por encima de 47. Eso viola la ley. Eso viola la ley porque no es para eso. Ok. Entonces promesas fueron 6. Pensión digna, cobertura, cuenta individual, rendimiento. Uso de los fondos para el desarrollo. Oh, pero se le está pagando una pensión a un diputado del PCN que tiene 90 años. Eso es para financiar el desarrollo. Yo no se la quito, pero eso no es financiar el desarrollo. Esa persona no está contribuyendo al desarrollo. Y deben dar esa pensión como por los $4,500. Si es de ese partido y era diputado. Y lo otro es resolver el problema financiero que tenían el Seguro Social y el INPE. Un problema que no era real. Y el problema financiero es el que está hoy. Le digo que no era real porque se mintió. El Seguro Social y el INPE tenían 6 cotizantes por un jubilado. 6 cotizantes por un jubilado. Y en un sistema solidario basta 4 cotizantes por un jubilado. Estaban por encima del equilibrio. Con la cotización de 4 se paga la pensión de 1, porque esto hay que sacarle los rendimientos. Y tenían 338 millones de reservas técnicas. Estaban en colones, la estoy tirando a dólar. Esas reservas se acabaron en el 2001, cuando ya estaban vaciadas esas 2 instituciones y la gente pasó a las AFP. Quebraron al Seguro Social y al INPE y le tiraron el problema a Hacienda. Ok, entonces, tenemos que resolver estos 3 problemas que planteamos y eso lo debe hacer un ente público. Vamos a ver medidas para... No me está funcionando acá. Es que se está botando la batería. Con perdón, compañero. Vamos a hacer un alto.
Bueno, bien, continuamos. Ustedes me dicen si quieren un receso o si seguimos. Seguimos. ¿Qué proponemos para mejorar la cobertura? Este es el tema más difícil, porque está el tema del mercado laboral, que es informal y que ha crecido la informalidad con este gobierno. Entonces, todo el mundo puede cotizar, la ley permite. Si yo vendo debajo de un semáforo, digamos que yo vendo guineo debajo de un semáforo, yo soy empleado, yo soy una persona que tengo empleo, así me registran. Soy persona ocupada, pero en el llamado sector informal. Y yo podría cotizar hoy, pero tengo que hacer lo siguiente. Si yo tengo un ingreso de $1,000, tengo que poner 7.25. Y tengo que inventarme un patrón. ¿Quién es el patrón? Porque el patrón pone la aportación. Yo mismo. Tengo que poner 7.25 y 8.75. ¿Cuántos son? 16 de mi ingreso. Para que me salga la misma pensión de una persona que solo pone la aportación salarial, porque tiene un patrón que pone. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es lo que está establecido. Entonces, ¿cómo le damos estímulo a esa gente? Esto, para resolver lo de la cobertura, lo mejor es crear empleo formal. Y tiene que ver con la inversión de los fondos mismos para el desarrollo y con un programa económico. Porque el tema de pensión no está desconectado de la finanza pública, no está desconectado de una visión económica. Este gobierno ha aumentado el empleo informal de 65 a 70. O sea que está cada vez peor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una propuesta que ha salido desde hace tiempo, porque aquí hay ideas que ya existen. Nosotros no estamos inventando gran cosa. Aquí hay propuestas en el movimiento popular. El equipo Maíz tiene una propuesta del año 2006, o sea, de hace 20 años. Un análisis de la situación del fondo de pensión y una propuesta. 20 años. Y hay instituciones académicas que tienen propuestas y personas y organizaciones populares. Entonces, una idea es que el Estado ayude a esa gente a que cotice, pero a que haga de patrón. Que el Estado haga de patrón. Usted pone por su ingreso y el Estado pone la aportación patronal. Eso es un subsidio. Eso toca finanza pública. Por eso vamos a hacer un planteamiento sobre finanza pública. Al final, porque eso significa gasto del Estado. Ok. Se nos ocurrió esta propuesta, que las personas que hagan esa aportación de sus ingresos sean sobre un ingreso que no sea menos de $400. Que el salario mínimo está en 4.8, en comercio y servicio. Y que no sea de más de 1.200 de 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que trabaja en el sector informal y son millonarios. Aquí hay gente que llegan a los mercados y le hacen a una muchacha un préstamo de $1,000 o de 500 y regresan en la tarde y le quitan 3.000. En un día le prestan 500 y ella le paga 2.000 o 3.000. Esa persona, que le llaman usurero, son del sector informal. Entonces, una persona de ese tipo que me diga, yo voy a poner y el Estado me va a subsidiar, no queremos que subsidie a los que tienen altos ingresos ahí. Entonces se nos ocurre ponerle un tope, que ese ingreso no pase más o menos de $1.222, que sería 3 salarios mínimos. Esa franja que entre personas con un ingreso mayor no deberían ser subsidiadas. Ok, entonces, ahí está la mayoría. Y se nos ocurrió que en el primer año entren 60.000. Eso tiene que ser bajo un esfuerzo que haga el Instituto Salvadoreño de Pensión. Tiene que entrar ahí con AMIPE. O sea, todo el Estado ponerse en función de trabajar con esa población. Para que aporten un 5% y el Estado pone un 5%. Ustedes podrían decir, ¿y por qué no 7.25 y 8.75 el Estado? Porque cuando hacemos los cálculos, el impacto en la finanza pública es demasiado grande. Entonces tampoco podemos ser irresponsables de hacer algo que se nos vaya de la mano. Pero arrancando con 60.000 personas y con una aportación más o menos de este tipo, hay una incorporación. Esa persona se puede jubilar con una pensión baja, el Estado siempre le va a dar un complemento.
para la mínima. Ok. Lo otro, hay 100.000 personas que trabajan en el sector formal, pero que no cotizan a las AFP. ¿Quiénes son esos? Una persona que trabaja en un call center. Yo conozco jóvenes que trabajan en un call center. Y el patrón le dijo, mire, usted tiene un salario de $450. Le vamos a descontar para el seguro social por si se enferma. Ah, sí, eso me interesa. Una enfermedad me interesa. Pero pongámonos de acuerdo, podemos no descontarle para la AFP. ¿Qué le parece? Usted se ahorra, ¿cuánto es? 7.25 de $450. Son más de $40. Ahí hay leche para su hijo, para su hija. Usted tiene 24 años. Y entran en ese negocio. No están pensando en pensión. Están pensando en los ingresos inmediatos. Ok. ¿Y el patrón qué se ahorra? La aportación patronal. No le descuenta y él no pone la aportación. Ok. Ese dato lo dio Cáceres y sigue siendo el mismo. Los rastreamos comparando las dos poblaciones que cotizan. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aquí se viola la ley. Entonces aquí de lo que se trata es de que se aplique la ley. En esa empresa que es grande, hay que ir ahí y obligar a que le descuenten para los fondos de pensión y que ponga la aportación patronal. Eso amplía la cobertura y amplía los fondos. Sencillamente, aplicar la ley. Ok. Lo otro que proponemos es incorporar a la gente que recibe remesa. Pero en esto tenemos que ser serios con este tema. Nosotros no sabemos cómo hacerlo. Yo no sé si ustedes saben, yo no sé cómo hacerlo. Entonces mi propuesta, o la propuesta que le presentamos al bloque, que la discutimos con el bloque, y que el bloque le pareció bien con los cambios y las recomendaciones, es que esto se le traslade al Instituto de Pensión, que haga una propuesta de cuáles son los mecanismos y los incentivos para incorporar a ese sector. Porque toda la vida escuchamos que hay que hacer un uso productivo de la remesa, ¿verdad? Que la gente la remesa se la gasta en comida. Bien, pero no está resuelto. No hay una propuesta, hasta donde yo sé, para que la gente ahorre ese dinero o para que lo invierta en pensión. Entonces, ¿quién debe hacer un estudio y plantear una salida? Lo debe hacer el ente público que administra el fondo de pensión. Financiar una investigación. Hay mucha gente, las remesas familiares el año pasado llegaron casi a $10.000 millones y los fondos de pensiones son 16.000. Es impresionante. Y ya en enero ya crecieron 12%. Llegaron a 600 y pico de millones. Y eso se va en comida, en churro, medicina, en una farmacia, de ahí paga el IVA que va al gobierno, en un súper. Calleja capta un montón de remesas y deposita su dinero en el banco. Y el banco se lo presta a él para que él traiga comida de fuera. O sea que las remesas vienen, caen en manos de Calleja, van al banco, el banco se lo presta a Calleja y Calleja la tira para Estados Unidos y viene la comida. Así es que funcionan las remesas. Esas remesas no se quedan aquí. Financian importaciones. Este país exporta por 6.000 y pico de millones. Si le suman los servicios, anda como por 8.000 y las importaciones son casi 18.000. Financiados con estos dólares que entran a la economía. Entonces solo engordan, bueno, ayudan a la gente que la recibe y engordan un poquito más a los dueños de los comercios, de la banca y a los importadores. Y el Estado mete la mano. Si usted compra en la tiendita que está frente a su casa, no paga IVA con la remesa. Pero si compra en una farmacia, paga IVA. Si la farmacia envía el dinero al gobierno, puede ser que no lo envíe, porque hay una evasión de impuestos. Pero si lo envía, usted está alimentando al gobierno con la remesa que le mandó su tío, o su hijo, o su hermano. Entonces, esto se puede invertir. Tal vez algún día hagamos una investigación nosotros mismos, pero no hemos tenido tiempo de meterle la cabeza a este tema. Pero sin duda, es el 24% de la familia. 580.000 hogares por 3 personas están recibiendo remesas. O sea, una cantidad enorme.
se ampliaría la cobertura. Continuemos. Si se tiene éxito en esto, digamos que de verdad el Estado se ponga en eso, dé el subsidio, busque la gente, aplique la ley, en el primer año entran 160,000 a cotizar. ¿Es demasiado gente para un periodo de un año? Depende. Si el gobierno se pone en eso, lo incorpora. 160,000. La cobertura pasa de 27 a 33% de la PEA. En el año 1. ¿Está resuelto? No. Nosotros planteamos que todos los años entren 2,000 personas más del llamado sector informal. Y es un dato totalmente subestimado. Estamos haciendo una propuesta subestimada para no aparecer como estamos planteando cosas fuera de la posibilidad. ¿Cómo me va a decir CONAMIPE que no puede incorporar 10,000 personas todos los años? ¿Saben cuántas microempresas? Acaba de salir la información de las microempresas que tenemos en el país. Son como 85,000. 85,000. Empresas de menos de 10 personas. ¿Cuánta pupusería hay en este país? Esa pupusería, la dueña de la pupusería, la muchacha que trabaja ahí, no se le puede hacer cultura previsional y decirle ponga un 5 de eso, que el Estado va a poner el otro 5. Claro que sí, pero dejémoslo como un impacto de un año. Ok. Y lo otro es invertir la reserva técnica. O sea, la reserva técnica es que los fondos de pensiones reciben ingresos de cotizaciones y de rendimiento. Y ese dinero se gasta en pago de pensión y en el costo de administración. Y lo que queda se llama reserva técnica, se presta. Invertirlo en obras de desarrollo para generar empleo. Ok, pasemos a la mejoría de pensión. Lo primero es modificar la forma de cálculo. Tiene que ser modificada. No puede ser como está hoy. Podemos volver al sistema antiguo, incluso menos que el sistema antiguo. El salario promedio de los últimos 3 años y sobre eso un 70%. De manera que si usted tiene un salario de $800 y se pensiona, le sale una pensión de 560. Ok, ya supera el costo de la vida. No es de lujo, pero hay una mejoría en la pensión. Hay una mejoría. Ok, lo otro es la pensión mínima. Hay que subirla de 304 a 430. Es un 41%. Ok, ahí yo le cito, esto es importante ese artículo, por favor. El gobierno está vendiendo la idea de la pensión mínima está en 400. Es falso. Está en 304. Ahí está entre comillas lo que dice la ley. Artículo 104. Ok, las pensiones mínimas del sistema son las siguientes. 304 por vejez e invalidez total y sobrevivencia. Y 70% por invalidez parcial. Ok. Ahí no pusieron la de vejez que está en otro artículo, que es el 60%, la de viudez, con perdón. Y la descendencia 80%. De manera que hay que subirla. Miren, Mauricio Funes la subió de 145 a 207. 45%. ¿Hubo un impacto? ¿Tronó la economía del país? ¿Tronaron la finanza pública? No. Luego, los diputados y diputadas de oposición la subieron de 245 a 304. Insisto, quiero aclarar algo. Este gobierno no ha subido la pensión mínima. La pensión mínima la subió la Asamblea Legislativa en diciembre del 2021. ¿Quiénes controlaban la Asamblea? ¿Quiénes eran mayoría en diciembre del 21? 37 de Arena, 23 del FMLN, 9 del PCN, 3 del PDC y un diputado independiente. Esos fueron los que votaron. Y votaron en contra 11. 11. 10 de Gana y Martel, de Cambio Democrático. Y Bukele lo vetó el aumento en enero. Y le mataron el veto en enero del 22, del 21. Perdón, esto fue en diciembre del año 2020. Y en enero del 21, Bukele vetó el aumento. Y la Asamblea le mató el veto con 56%. De manera que los dos aumentos de salario mínimo, uno lo hizo el gobierno de Funes y otro los diputados de la oposición. Este gobierno no lo ha subido. Tuvo que tragarse el aumento, pero no lo quería, porque afectaba a las finanzas públicas, según él. Pero el gasto militar, este gobierno lo ha subido de 145 millones que lo encontró a 350 en el presupuesto de este año.
Y ese aumento no era más que, andaba por debajo de 100 millones de dólares en ese momento. Ok, entonces, hay que subir esa pensión. Hay que restablecer esto, miren. Antes existía lo siguiente: cumplí 60 años, pero coticé, o mejor dicho, tengo 35 cotizados y llegué a 60 años. La pensión no me salía igual que a una persona que se jubile con 25 y 70, sino que me salía más alta, porque he cotizado 10 años más. Se llama, me podía incluso pensionar sin tener los 60. Si ya tenía 35 cotizados y tenía 58, me podía pensionar, anticipada de vejez. Ok, y me daban una pensión. Eso lo quitaron. A mí me parece que eso hay que restablecerlo, porque aquí hay gente que va a llegar a 40 años cotizado y todavía no tiene 60. Y todavía no tiene 60. Una persona que comienza a trabajar de 18, cuando tenga 40 cotizados, ¿qué edad tiene? 58. Le faltan 2 años para llegar a los 60. Si es hombre. En el caso de la mujer, 55. Entonces, 42 años trabajando para pensionarse. Es como un poco, porque la ley dice 25 y 60, ¿verdad? Pero tienen que combinarse. Pero si llegué a 25 y no tengo 60, eso sigue. Lo que decide es mi edad biológica o edad real. Entonces hay que cambiarlo. Sigamos. Incorporar a las mujeres cuando están en periodo de maternidad. Ok. Ahí hay un problema que no se paga. Y entonces la mujer tiene menos fondos. Y por lo tanto tienen peores salarios. De entrada, el salario mínimo es, el mínimo no, digamos, porque es por ley. Salvo que lo violen. Pero digamos que el mínimo es el mínimo. Pero por encima del mínimo, por cada $100 que gana un hombre, según la encuesta de hogares, una mujer gana 84. Si ella es contadora de una empresa mía y otro joven es contador, porque mi empresa es grande y tengo 2, hacen lo mismo. Yo le pago a él 500 y a ella 420. Así es aquí en el país. Así es. Y de eso no viola la ley, porque no está regulado. Entonces, tiene peor salario. No cotiza durante este tiempo. Entonces, ¿qué pensión va a tener? Es peor la pensión. Entonces, hay que resolver esto. Lo otro es ampliar los rendimientos. Ese dinero se puede prestar y conseguir más dinero. Los fondos de pensiones se pueden prestar con un riesgo, con menos riesgo, con tal riesgo. ¿Con quién es que tenemos más riesgo? ¿Con quién es que tenemos? Hay varios fondos. No voy a entrar en tecnicismo. Para mí el mayor riesgo está con este gobierno. Con un gobierno responsable tal vez no. Pero un gobierno que decide que no paga 4 años. Que no paga 4 años. O sea que ustedes no tienen rendimiento en esos 4 años. Y dice que le va a pagar el 7 y le va a reconocer los rendimientos no que han perdido. No me agrada el préstamo a un gobierno, me agrada el préstamo a una empresa pública, digamos la CEL, para un proyecto de energía solar. Está bien, para un proyecto de energía solar, porque es energía limpia, si está bien administrada también. Pero igual un empresario puede engañar, puede estafar. Aquí los mayores estafadores son los grandes empresarios. Cualquiera puede estafar. Pero hay que democratizar esos fondos. Esos fondos están concentrados en empresas grandes y en el Estado. ¿Ustedes no creen que se le puede prestar a MIPYMES? Una MIPYME tiene necesariamente que no pagar. Eso no está demostrado. Puede pagar una MIPYME. Y una cooperativa agropecuaria, productora o que quiera diversificar los cultivos, no le puede prestar a una cooperativa. Ese dinero hay que democratizarlo, como el crédito. De cada $100 que prestan los bancos del país, 80 van a la gran empresa. El tema de democracia no es solo el voto y que no nos metan presos. En términos económicos, hay una concentración. No somos un país con una economía democrática. Está concentrado.
Vayan a pedir un crédito a un banco. Pídale a un campesino que vaya. Ni siquiera lo dejan entrar al banco. Claro, hay aquí un grupo de diputados que le pidieron préstamo al banco hipotecario y compraron apartamentos de lujo y carros de lujo. Bueno, $500,000, que tienen unos salarios ahí buenos, y no le da vergüenza y salen los nombres. ¿Por qué no van a un banco privado? Porque el banco privado le va a decir, $500,000, no, usted no es sujeto de crédito. O, sí, 12%. No, fueron al hipotecario, a defalcar al hipotecario. A 4% de interés y $500,000, y a saber el plazo de pago. Bien, entonces, los fondos de pensiones se pueden utilizar para levantar la agricultura, la agroindustria, para prestarle a microempresarios y microempresarias y priorizar mujeres. Está claro que las mujeres son mejores pagas que los hombres. Administran el presupuesto. Miren, aquí no estamos haciendo demagogia. Yo fui profesor de la Universidad Tecnológica y voy a decir lo siguiente, 3 años. Si yo tenía 15 estudiantes brillantes, de 65, 70, de los 15, 10 eran mujeres. Y las mejores estudiantes que tuve fueron mujeres. Esa es mi experiencia personal. No le estoy diciendo irresponsable a los hombres, pero las mujeres tienen otro sentido de la administración de los recursos. Lo aprenden desde niña. Mi mamá se fue de la casa, éramos 7, y nos dejó a los 7 en manos de la mayor, que tenía 11 años. Y se fue a un pueblo a pasar su fin de semana. Y dejó 7 muchachos y muchachas en manos de la mayor, que tenía 11. Y cuidó la casa. No se le ocurrió dejarlo en manos del hermano mayor, que tiene la misma edad de ella, porque son mellizos, sino de hermanos de ella. Entonces, se puede prestar aquí a medianas, pequeñas empresas. Se le puede pedir a 2 pequeñas empresas, júntense y conviértanse en medianas. Mientras más chiquita es menos el rendimiento, menos productiva. Se puede promover a socios, monten una cooperativa. Ustedes tienen una tiendita en su barrio, ustedes también, júntense, hagan un pequeño y compítanle a Calleja. Hagan una empresa mediana, cooperativa. Ok, todo eso se puede hacer con estos fondos y con la banca. No hay que concentrar los préstamos en la gran empresa. Nosotros sabemos que el empresario dice, ¿para qué le voy a prestar a 10,000 productores de maíz? Tengo que llevar 10,000 contabilidad. Mejor le presto a la constancia, ¿verdad? Que lleva una contabilidad y nunca quiebra, porque una empresa que vende cerveza no puede quebrar en el mundo. Puede quebrar quien venda cualquier cosa, pero el guaro, una empresa de guaro no quiebra. Entonces, y es más rentable. Hay un criterio ahí en eso. Hay un criterio. Pero hay que democratizar esos fondos. Y se puede prestar a 7. Se puede prestar a 8. La banca privada está prestando a 10 y a 12. El Banco Agrícola se acaba de ganar $60 millones. O sea, casi mucho más que una AFP, que las 2 AFP. Entonces, eso hay que reinvertirlo, pero hay que modificar la ley. Y me opongo a la inversión en el extranjero, nos oponemos. No nos parece la inversión en el extranjero, porque eso da pie para cualquier... Hay quienes están de acuerdo. Ese es un tema que se puede discutir. Ok, digamos un tema de discusión. Pero es mejor para fomentar el desarrollo nacional, para hacer carretera, para hacer puente, para construir, para hacer obras. Ok. Para darle sostenibilidad al sistema, ya estamos terminando. ¿Cómo le damos sostenibilidad? Primero, el sistema público, si crea el sistema público, elimina el lucro. Ya le está dejando a los fondos dinero. De entrada ya hay un aporte en términos de dinero. Segundo, si ampliamos la cobertura, si la ampliamos, si hay éxito, hay más fondos en el sistema. Tercero, si subimos la pensión mínima, antes de iniciar el pago, creo que no lo puse ahí, lo voy a poner aquí, lo voy a decir. Si subimos la pensión mínima, entonces hay más recursos
se mueve más dinero, la gente gasta más y se mueve más dinero en la economía. Y hay una medida que no lo hemos mencionado porque no tiene que ver con esto, aunque pudimos haberla puesta, que es que hay que subir el salario mínimo. Hay que volver a subir el salario mínimo. Y eso podría permitir también más fondos. Ok. Lo otro es que el gobierno comience a pagar y bajémosle el plazo. Que eso que debe son 11.241. Sumámosle 100, ya está en 11.000, bueno, 300, por ahí anda. Primero, comenzar a pagar ese dinero. Segundo, no pagarlo entre 30 y 50 años. Pagarlo en 25 para que los fondos caigan. Ok. ¿Y cómo contrajo la deuda? Que lo pague. Tenemos el cálculo de lo que eso significa. Y tercero, jamás dinero al Estado para pagar la pensión del Seguro Social, del INPEP y del otro. Entonces a los fondos le deja. Primero lo que tiene que poner el Estado cae al fondo. Y segundo, de aquí no sale dinero para el Estado, sino para lo que estamos diciendo y levantar la economía. Levantar la economía. Aquí no se va a resolver el problema si me están pagando mi pensión y yo no trabajo. Yo soy un anciano de 100 años y me están dando una pensión. Que me la dé el Ministerio de Hacienda. Pero esos fondos de ustedes que se inviertan en otra cosa. Porque yo no estoy ni siquiera ya haciendo un aporte a la economía. No estoy diciendo que me la quiten la pensión, déjenmela. Pero que la suma Hacienda. Ok, entonces. Miren, tendría un superávit de 1.372 millones de inmediato. Pero voy a poner un cuadro aquí. Miren lo que pasó en el año 2024. Miren lo que pasó. Esta es una muestra. Esta fue la cotización. Ok. Segundo, estos fueron los rendimientos. Es increíble. Nada. Porque el Estado no pagó los 700 millones. El dinero que está prestado no crece. Ok. ¿Cuánto entraron? A los fondos. La comisión de las AFP, 130. De ahí la AFP saca gastos, incluyendo el impuesto al gobierno. Y le quedó una ganancia de 37 millones. 37. Y gastos operativos como de 50. Ok. Gastaron como 80 y pico de millones. Y le quedaron 70 y pico, le quedaron 37. Ok. El pago de pensiones, 889 millones. Ni siquiera le pusimos 890. Estamos dando el dato exacto. Ese fue el pago de pensión. Entonces, estos son los ingresos. Estas dos fuentes. ¿Está bien? Esto. Y estos son los gastos. ¿Cuáles son? Estos dos. 992. ¿Cuántos quedaron? 429. Entonces cualquiera diría, pero es rentable. Hubo un superávit. Sí, pero ahora resulta que el gobierno intervino y agarró dinero. ¿Por cuánto agarró dinero el gobierno? Aquí está el dato. El gobierno agarró en el 24 1.031. Certificado de obligación previsional. No es el gobierno, en realidad, corrijo. El Instituto Salvadoreño de Pensión, que es una institución del Estado. Del Estado. Con ese dinero, la pensión de, ya sabemos, y otras cosas. Ok. Entonces, si usted a esos 1.031 supera, ese 1.031 supera los 429, ¿o no? Entonces terminó negativo el fondo en 602 millones. Hubo déficit. El fondo, sigue habiendo un fondo, pero disminuyó. Ok. Perfecto. Vamos ahora a ver lo siguiente. Esta fue la ganancia de las AFP, 36.3. Yo he estado hablando de 37. 36.3 millones. Ok. Ahora vamos a ver qué hubiera pasado en un sistema público.
Creo que me subí esa lámina, pero lo voy a hacer aquí. Es como esto lo reduje, lo tenía más grande. Bien. Bien, vamos a ver. Aquí. Si en el 2024 el sistema fuera público, lo primero es lo siguiente. Ahí súmenle 700 millones, si el Estado hubiera pagado. ¿Está bien? El Estado hubiera pagado 700 millones, que no está pagando. Segundo, esos 103 millones que cogieron de comisión, en nuestro cálculo solo eran suficientes 17. Por lo tanto, hubiera un superávit, y si el Estado no pide prestado, el superávit hubiera sido de más de 1.300 millones. De manera que los fondos son rentables. El problema es el uso que se está haciendo de ese dinero. Lo voy a repetir. Si el Estado hubiera pagado los 700, fueran 721, más ingresos. Si no existieran las AFP, la comisión no fuera 103, sino 17 en nuestro cálculo. Con eso es suficiente para que esa oficina funcione. Y tercero, este superávit entonces fuera más grande y el Estado no hubiera agarrado nada. Si decide que ya no pide dinero de ahí. O sea que ahí hubiera un superávit de más de 1.300 millones. Vamos a ver ahora esto. Otro punto de la propuesta. Estamos en la sostenibilidad, ¿verdad? Aquí. Con la propuesta que estamos haciendo. Los ingresos crecen en 848.8 millones en el primer año. ¿Cómo crecen? 700 millones que pagaría el gobierno. Digamos que se apruebe y entre en vigencia en el 2026. O que entre en vigencia ya. Y el gobierno paga los 700. Ok. Segundo, 148 millones por dos razones. La gente que entra del sector informal, que pone un 5. Y el Estado pone 5. Eso da 43.2 millones. Y tercero, los 100.000 del Seguro Social y el INPE que comenzarían a cotizar, fueran 105.6 millones. De manera que en un año entrarían 848 millones. Ok, ahí está el cálculo. ¿Está bien? Abajo está el cálculo de cómo se logran esos 800 millones. Lo repito. El Estado comenzaría a pagar 700. El sector informal que se incorpora 60.000, 43 y pico. Y los 100.000 de Seguro Social nos dio 105.6 millones. Por lo tanto, aumentan los fondos de inmediato con la propuesta. Segundo. Este era el ejemplo, sí, que ya yo me adelanté. ¿Está bien? El cuadro que creía que había quitado. Esto es lo que hubiera ocurrido en el 24, si no hubiera AFP. Lo que le comentaba, aquí hubieran entrado 721, esta es la comisión más chiquita y hubiera superávit, más grande. Ok, la propuesta también incluye otro componente, que es subir la pensión no contributiva, pero la paga Hacienda. ¿Está bien? Este es un problema para Hacienda. ¿Cuál es la no contributiva? La que le están dando a las personas adultas mayores de 50 años, $50. Extenderla a 50.000 personas y darle $100. Ok, hay otras, pero nosotros hicimos este cálculo. Y eso nos da una cantidad de dinero. Pero no agarrarlo de los fondos de pensión, sino el Ministerio de Hacienda en su presupuesto pone la pensión no contributiva. Eso amplía la cobertura, porque usted tiene 50.000 personas que están recibiendo pensión. La cobertura se amplía, pero no como cotizante, sino como pensionado. Ok, ¿cuál es la carga al Estado de lo que estamos proponiendo? Miren la carga, el Estado tiene que conseguir 1.400 millones. De inmediato, en el primer año. 1.400 millones. 700 porque tiene que comenzar a pagar, ¿o no? Ok. 145, el complemento de la mínima, de que hablamos. Llevar la mínima a 450 cuesta 145 millones. 21 para el sector informal, porque el sector informal pone 5 y el Estado pone 5, da 40 y pico.
pero el Estado tiene que poner 21.6. 33, ese aumento de la no contributiva. Ok, y 500, porque ya no le va a pedir prestado a las AFP. Y como no le va a pedir prestado, ¿cómo va a pagar la pensión de los jubilados y las jubiladas del sistema público? Y los otros compromisos. A nosotros nos da un cálculo de 500 millones por año. Entonces necesita esto. Ese monto va disminuyendo en los siguientes años por lo siguiente. Porque si no pide prestado, cada vez lo que va a pagar es menos. Porque va bajando la deuda. Y los intereses son sobre un monto menor. ¿De dónde sacar ese dinero? Aquí hay una propuesta. Ok, a nosotros nos dijo una persona que nos entrevistó en un canal, bueno, pero esto es un problema político. Yo le dije, sí es un problema político, pero usted me pidió una propuesta técnica. La propuesta técnica. Si no es viable políticamente, no es viable. Bien, el doctor Cabrera, que presidió el Banco Central, tiene una propuesta de un impuesto, un documento público, para sacarle dinero para que paguen 110 personas. Nosotros somos 6 millones de habitantes, según el censo. Y Cabrera dice que 110 personas podrían contribuir con 447 millones. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Quiénes son esos 110 personas? A él le llama los ultra ricos. Entonces dice que a los que tienen un patrimonio de 5 a 30 millones, que paguen un 2%. Los que lo tienen de 30 a 100, que paguen un 3%. Y más de 100, 5%. Voy a explicar qué es el patrimonio. El patrimonio es lo siguiente. El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. Yo tengo activos. Por ejemplo, ¿qué tengo yo? Yo soy dueño de mi computadora. Póngale valor. Si esta computadora vale $500, tengo un activo de $500. Mi ropa, pongámosle precio. Los cuchillos, los tenedores, mi casa, mi vehículo si tengo. Todo lo que yo tengo son mis activos. Y si una persona me debe $2,000, es cuenta por cobrar, también es un activo. Ese es el activo. Ahora a eso réstele mi pasivo. ¿Cuál es mi pasivo? Lo que yo debo. Si no le debo a nadie, mi activo es mi patrimonio. Pero si tengo un préstamo de $100,000 con un banco, hay que restar ese pasivo. Y me queda el patrimonio o capital. Entonces él dice, grabemos ese patrimonio. Yo no sé si ustedes saben cuál es el valor de los activos de Roberto Crietti. Y lo estoy mencionando, aunque esto quede grabado, no hay problema, porque esta es información pública. Incluso el nombre de él aparece en el documento de Cabrera, que es público. Anda por los 8,000 millones de dólares. Los activos, hay que restarle los pasivos. 8,000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto del país anda por 36,000. Es impresionante. Y luego vienen otros apellidos. Entonces cobrémosle, esa es una propuesta hasta conservadora. Y no sube el precio de nada. Aquí no estamos hablando de impuesto al consumo. Porque cuando Arena salió del gobierno, los economistas de Arena y los diputados, los dirigentes, hicieron un aporte a la economía mundial, a la teoría económica. El aporte consistió en que todos los impuestos los paga el pueblo. Así hablaban. Todos los impuestos los paga el pueblo. La palabra impuesto quiere decir lo paga el pueblo. Entonces lo que a nosotros nos enseñaron no sirvió de nada, porque a nosotros nos habían dicho que habían dos impuestos. Uno indirecto que va a los precios y el otro directo que va a mi ingreso o mi propiedad. O sea que si yo estoy en un rancho en la playa y me obligan a pagar $1,000 por él, y yo tengo un rancho en la playa, lo paga el pueblo salvadoreño. Entonces ellos convirtieron la palabra impuesto en un demonio. Aquí se convirtió esa palabra en un demonio y eso no es real. Si usted sube el IVA, suben los precios. Si usted le cobra a una persona que tiene un rancho en la playa valorado en $300,000, que pague 10,000, ¿qué se va a poner caro? La medicina. ¿Qué se va a poner caro? Esa es una propiedad concreta. Ahora, si se lo pone a una finca, se lo traslada al precio. Y si yo tengo un salario de $800 y me descuentan renta, ¿qué se va a poner caro? Dígame qué se va a poner caro. Si a mí me descuentan de un salario de $800. En el país, ¿qué se va a poner caro? Si es a mí que me están quitando el dinero.
Entonces los impuestos directos no se transfieren a los precios. Y el impuesto al patrimonio es un impuesto directo a la propiedad, al valor de los activos, menos los pasivos. Esto no es inflacionario. Lo inflacionario es subir el IVA, o subir el fobial, o subir el fosalú. Eso sí, porque son al consumo, o los aranceles. Esto es que paguen lo que tienen. Segundo, nosotros proponemos subir la renta de 30 a 35. Miren cómo opera la renta. Si usted tiene una empresa y gana $150,000, paga 25% de impuestos. Si gana 200,000, ya pasó de 150. Por los primeros 150, 25. Y por el excedente, 30. ¿Está bien? La mayoría de las empresas grandes, casi todas, ganan más de 150,000. O sea que pagan 30. Pagan 30. Entonces, una empresa que se gana $10 millones, paga 30. Pero si se gana 60, paga 30. Y si se gana 1,000,000, paga 30. ¿Ustedes creen que es justo? ¿O podemos cobrarle más a la ganancia más alta? Vayan a Europa a ver cómo es. Allá de donde salen las ideas de lo que debemos hacer. Las ideas neoliberales salen de Estados Unidos, de Europa. Pero vayan allá a Suiza a ver si... Ustedes han oído el salario de los futbolistas. ¿Ustedes creen que se quedan con los 30 millones que le dan? El Estado español le quita más de la mitad de ese salario a estos futbolistas que ganan 30 millones. En esos países paga el que tiene. Ahí paga el que tiene. Y también al consumo. Incluso los españoles tienen 2 IVA. El IVA de 18, creo que es, y el otro de los pobres, el 12. Ok. En esos países se cobra sobre la ganancia. La mayor aportación es sobre la ganancia. En nuestro país, de cada $100 que el gobierno recauda, 62 vienen de impuesto al consumo. ¿Cuáles son? IVA, fobial, fosalú, las contribuciones, aranceles. Por cierto, cuando llegó Bukele, eran 64. Lo que pagaba eran, eran 60 los impuestos al consumo. Y ya están en 62. O sea que cada vez está siendo más regresiva. Está pagando más. El pueblo, no importa su ingreso, que lo que más tiene. Ok, entonces, a más ganancia, más renta. Sí es un problema político, porque mira lo que aprobó el gobierno. El gobierno acaba de aprobar que si ustedes, no sé si ustedes pueden, pero digamos que uno de ustedes puede hacer un edificio de apartamento en Santa Elena, una torre de 35 pisos, y se ganan 40 millones. ¿Saben cuánto van a pagar de impuestos? 0. Y el cemento y la varilla que compran, no tiene IVA. Y si traen una computadora de Japón para la empresa constructora, no pagan arancel. Y al municipio, 0. Y ninguno de ustedes va a comprar ese apartamento. Ninguno de los que estamos aquí somos pobres, desde el punto de vista técnico. No somos pobres. Estamos por encima del costo de la vida. Y nosotros no vamos a comprar esos apartamentos. Van a valer por lo menos $500,000. Y lo más probable es que la mitad no lo venda. Y el que lo haga pierde 20 millones. Pero como lo hizo con 100 millones de provenientes de fuentes ilícitas, lava 80. ¿Está bien? Ok, entonces están aprobando lo contrario. Los negocios en el centro no tienen impuestos. Y ahí ya sabemos quiénes están montando negocios. Y acaban de aprobar también que si usted reinvierte una ganancia de $1,000,000, la reinvierte, no paga impuestos. O sea que van en el sentido inverso. Nosotros estamos planteando un aumento. ¿Cuánto da eso? Esto da $85 millones. Es poquito. Deberíamos subirla más. Pero bueno, 85 millones. 10% a la vivienda de lujo. En el país hay 3,000 viviendas valoradas en más de $300,000. Conseguí el dato a través del CNR y Casalco. 3,000 viviendas. En el país hay 2 millones de hogares, 6 millones de hogares. 6 millones de hogares. Y hay 3,000 viviendas de más de $300,000. Yo no conozco ninguna persona con una vivienda de $300,000. No es amigo mío, porque una persona con una vivienda de $300,000 es rica. Y yo no tengo amigos ricos. Yo sé que existen. Y conozco los apellidos que salen, pero yo nunca me he tomado una cerveza con ningún rico. Entonces, ni me he comido una semita. Entonces, a esos 3,000,
a esos 3.000. Hagamos lo que quiso hacer Mauricio Funes. Mauricio Funes quiso poner un impuesto a lo que tenían vivienda de más de 150.000. Pero han pasado ¿cuántos años? Ok, no se aprobó, la Asamblea lo rechazó y le daba más de 100 millones de dólares. Eso se calculó, lo hizo público Segovia, que era el ministro de la presidencia. Y lo trabaron. Y en la casa de recreación, yo no tengo casa de playa. Ok, entonces, si se le pone un 10% al excedente de los 300.000, no al que tiene una vivienda de 300.000, todavía la tiene y no paga. Es si la tiene de más de 300.000 sobre el excedente. Un 10% da 145 millones de dólares. Ese cálculo es exacto, porque tenemos los datos del CNR y tenemos los datos de Casalco. Incluso sabemos cuántas viviendas se vendieron en el año 2023, que es el último dato. Se vendieron como 70.000 viviendas y la mayoría de las que se vendieron no llegaban a 150.000. O sea que los ricos no venden sus casas. ¿Está bien? Los ricos no venden sus casas. Estos son de millonarios. Lo otro, cambiar el código tributario para poner los precios de garantía. Eso se aprobó en el gobierno de Serén y la Sala de lo Constitucional lo votó de inmediato. Le voy a decir en qué consiste eso. Aquí hay un empresario que tiene una droguería y al mismo tiempo tiene una farmacia. ¿Está bien? Él se vende a sí mismo. Él se vende a sí mismo. Entonces, miren lo que hace. Si esta droguería se gana 1 millón, tiene que pagar 25 por los primeros 150.000 y 30 por el excedente. Entonces, hacen que no se gane más de 150.000, que se gane 150.000 y no 1 millón, para quitarse el 30. ¿Cómo lo hace? Le vende barato a la farmacia y tiene menos ingresos y gana menos. Y la farmacia compra barato a la droguería y tiene ganancia. Si se ganaba 100.000, aparece con 150. Y todos ganan 150. Y nadie paga el 30. Y al pueblo le llega al precio que le tiene que llegar. No estoy hablando de que baje. Estoy hablando del precio entre empresarios. Cuando una empresa le vende a otra del mismo dueño, en economía se dice precio de transferencia. Ese es el concepto. Yo me vendo a mí mismo. Yo soy dueño del súper y soy dueño de una tienda que vende en otro sitio. O soy importador, traigo el producto y se lo vendo a mi súper. Tengo una empresa importadora. Eso da 200 millones. El cálculo está subestimado, porque daba 200 millones cuando se aprobó con Serén. Y yo no tuve capacidad de actualizar por falta de información. Yo les aseguro que esos son 400. Por el tiempo que ha pasado. De manera que esto está subestimado. Y aquí habían 26 leyes que permitían no pagar impuestos. Ahora son 29. Ya le mencioné la de las torres de departamento, las otras. Las imprentas no pagan impuestos. O sea que un periódico, por una ley del siglo XIX, estos periódicos no pagan impuestos. Eso lo intentó modificar el gobierno de Serén. Y la sala lo votó. Revisar la ley de incentivos. Tienen incentivos que no necesitan. Yo no se lo quito a una maquila. Porque si usted le quita el incentivo a la maquila, también lo tiene la de Honduras, la de Nicaragua, entonces va a quebrar la maquila. Pero una imprenta. ¿Saben cuánto le cuesta al Estado esos incentivos? 2.100 millones que no recauda. Dato 2023. 2.100 millones no le llegan al gobierno. Y los economistas inventaron que eso se llama gasto tributario. Cuando debería, no es un gasto, es una falta de ingreso. Lo pusieron como gasto. Si nosotros reducimos eso en un 25%, el gobierno consigue 525 millones. Eso está calculado. ¿Cuánto da eso? Ok. Yo tenía el dato total aquí, pero no sale en la pantalla. Eso da los 1.402. Ok. ¿Cuánto necesitaba el gobierno, según el cálculo nuestro?
Ok, 1.402 millones. ¿Cuánto necesita el gobierno, según el cálculo nuestro? Necesita 1.400. Todavía le estamos dejando un milloncito con este cálculo. Ok. Bien, voy a cerrar entonces con esto. Hicimos una proyección financiera de 50 años. Con esto cierro. Con esto cierro. ¿Qué va a pasar en 50 años si esto se aprueba y se echa a andar y tiene éxito? Suponiendo, en 50 años, ¿será sostenible? Un sistema de pensión es sostenible si los ingresos son menores que los egresos, como cualquier empresa. Ok, es sostenible. Entonces hicimos una proyección, un cálculo, a partir de unos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos para calcular los ingresos? Están cotizando 900,000 personas. La población que cotiza, pusimos que crece 1% anual. Está creciendo 1.6. De manera que este dato está subestimado. Porque queremos subestimar los ingresos. 1% anual crece. Segundo, hoy se cotiza así, ¿verdad? 16. En porcentaje, si fuera $100, $16. $16. Usted pone 7.25 y el patrón esto. Pero en el cambio que nosotros proponemos, solo se va a quedar con 0.2 y quedan 15.80. No subimos cotización ni subimos aportación patronal, que quede igual. Pero la AFP agarra 1 y aquí estamos poniendo 0.2. Son muchos millones de dólares. Ok. Otro supuesto, que este es el salario promedio de los que cotizan. Salario promedio. Y que suba 2% anual. El salario promedio está subiendo aquí en el sector privado 4% anual, según el Banco Central. No el mínimo, 4%. Lo estoy poniendo en dos. En dos. Tercero, esto lo pongo porque si usted tiene más salario, cotiza más. El otro, vamos a incorporar estas 60,000 personas y estas 100,000. ¿Está bien? Y esto va a crecer 2% anual y esto va a crecer en una cantidad de 2,000 personas. Eso está subestimado. Si aquí hay voluntad, se incorpora más gente. Ok. Lo otro, que ese fondo, de los cuales el Estado debe 11.241, se va a pagar en este periodo. ¿Está bien? Y no se va a agarrar dinero, solo se va a pagar. Ok, a 7%. ¿Por qué digo 7%? Porque es el acuerdo del gobierno. El gobierno dice que va a pagar a 7. Dejémoslo así. Y un rendimiento anual de 6. Lo puse por debajo del 7. ¿Por qué? Porque también hay préstamo al sector privado. Ok, usted tira esto, una proyección que nosotros le hicimos, una proyección financiera. Los ingresos en 50 años. Y luego tiene que hacer la proyección de gasto. ¿Cuál es la proyección de gasto? La proyección de gasto es, este es el pago de pensión. Esto va a ir creciendo. Ok, por vejez, estas son las que tienen por vejez. Y se jubilan cada año. Ok, el aumento de la mínima, eso es gasto, ¿o no? Y esto corre con los fondos. La pensión por invalidez, 50,000 personas. Son cada año 2.900 personas. Estos son datos públicos. La pensión por invalidez parcial, se están jubilando 3.313. El aumento de la mínima, 4. Y la persona del sector informal y del seguro social. Ok. Y el crecimiento anual y la comisión. Estos son los gastos. No quiero entrar en mucho tecnicismo. Una proyección de gastos. ¿Cómo nos dio? A nosotros nos dio esta curva. Esta es la última lámina. Los ingresos crecen así. Esta es la curva de ingresos. Y los gastos suben así, que es la que va al lado. De manera que los ingresos siempre están por encima de los gastos. Hasta el año 2075. Esta que está aquí, estos son los años y este es el saldo. Ok, con esto cierro de nuevo. Todo eso metido y calculado en una proyección
nos da que los ingresos crecen más que los gastos y que hay un saldo positivo. Como 15 años después, porque yo lo hice para 50 y luego lo llevé como a 70, creo que fue 70, algo así. Después lo eliminé. Se juntan. De manera que en 70 años hay que hacer otra reforma. En 70 años hay que hacer otra. Pero por lo menos nos da sostenibilidad de 50. Ok. Bien, esta es la propuesta. Una propuesta. Ajá. Gracias, compañero. Una propuesta que no ataque los tres temas. Los tres temas no es responsable. El principal problema no es financiero, es humano. Baja pensión y baja cobertura. Nos morimos diciendo eso. Humano. Y el problema financiero se va a convertir en humano si suben el IVA. Se va a convertir en humano. Ok. Tiene que ampliar la cobertura. Segunda idea, este gobierno no va a atacar ni cobertura ni baja pensión. Este gobierno va por una reforma para resolver el problema financiero, clavando a la gente, afectando a la gente. Ok, lamentablemente hay una cosa que no les puse. La propuesta también tiene un apartado para cultura previsional. Llevar a las escuelas y a la universidad estos temas. Hay un desarrollo ahí, estos temas, campaña de divulgación. La gente no tiene cultura previsional. Es increíble que a mí me digan que me van a administrar el dinero sin lucro y yo se lo dé al que me lo administra con lucro. Solo ahí ya tenemos un problema. Un problema. Entonces, debemos hacer una campaña. Este tema parece que no es de pueblo. Parece que no es de pueblo. Como la mayoría de la gente no cotiza. Nunca se ha podido convertir esto en un tema popular. Así, popular. Pero miren, son sectores medios que están cotizando, que deben tener opinión. Una persona que cultiva maíz no está metida aquí. Podría decir yo no tengo nada que ver, aparentemente. O una pupusería, aparentemente, porque con el impuesto del gobierno es que se paga esto. Pero no hay cultura fiscal ni de previsión. Entonces tenemos que hacer una campaña fuerte. Esto no puede quedar aquí. Compañero, compañera, a la tele, a la radio, convertir esto en afiche, convertirlo en videitos de 30 segundos, de 15 segundos, de 20 segundos, pedir entrevistas a los canales de derecha, exigir. Ya tenemos aquí la prensa alternativa, hay que ir a la ISUCA, hay que ir con Francisco, hay que ir explicar esto, hacer volantes populares, convertir esto en una campaña fuerte de información. ¿Lo va a aprobar el gobierno? No, esto no se va a aprobar. Nosotros no somos ilusos. ¿Qué le acaba de decir el presidente de la Asamblea, un señor de apellido Castro, a la diputada de Bam? ¿No vieron lo que le dijo? Ella dijo, señor presidente de la Asamblea, señor presidente, la propuesta que usted acaba de rechazar no es mía, es de las comunidades. Y le dijo, no, es que nada de lo que usted proponga aquí se va a aprobar. Punto. Aquí no estamos para ponerle atención a lo que usted dice. Mucho hacemos que le damos la palabra. Porque esa es la realidad. Si usted plantea un sistema mixto, tampoco. No se va a aprobar. No se va a aprobar nada de lo que digamos. Nada. Pero podemos avanzar en materia de organización, conciencia política, que pague costos, que miles de gente que cotiza digan, este gobierno no quiso aprobar la propuesta buena y se fue por la propuesta que golpea. Es decir, impacto político. Que esto genere impacto político y organización, impacto político y organización. Bueno, yo estoy dando mi opinión, a lo mejor se logra que se apruebe. Aquí se detuvo la privatización de la salud, con el pueblo en la calle, pero este gobierno tiene mucho poder, ¿verdad? Ok, con esta reflexión era que quería terminar. Gracias.